Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto darles la bienvenida al arranque de estas jornadas virtuales, Religión y Religiosidad en México, enfoques y perspectivas que hemos organizado en el marco de la convocatoria del Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, que en su edición número 35 justamente abordará el tema de la historia de las religiones y las religiosidades en el noroeste mexicano. La convocatoria se encuentra abierta y así permanecerá hasta el 25 de septiembre, así que con mucho entusiasmo esperamos sus propuestas para participar en este evento que tendrá lugar en noviembre. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con la primera conferencia de este ciclo que hemos organizado y que se extenderá casi por todo el mes de septiembre y, bueno, la cual le corresponde a su servidora. Y si me lo permiten, voy a compartirles pantalla para iniciar con el tema que nos reúne en esta tarde. Género y catolicismo social, la participación femenina en la pastoral social del obispo Juan Navarrete y Herrero en Sonora de 1919 a 1926. El tema que les presento ahora forma parte de una investigación más amplia que he llevado a cabo durante los últimos años y que se ha centrado en analizar la participación de las mujeres católicas laicas en el conflicto Iglesia-Estado que se desarrolló en Sonora en la década de los 30 a partir de la puesta en marcha de la campaña desfanatizadora por parte del gobernador del estado en ese momento, Rodolfo Elías Calles, y su equipo. Lo que les presento ahora es parte de una explicación que intenté construir con respecto a esto que parecería o que se antojaría como una participación inusitada, sorpresiva por parte de las mujeres, y que en mi percepción no fue ni sorpresiva ni fue generación espontánea, responde a muchos factores, por supuesto, interviene en la contingencia, interviene en la coyuntura, interviene la efervescencia de participación femenina, pero también otro de los ejes de explicación para esta participación tiene que ver en el antecedente, tiene que ver en el asociacionismo de las mujeres católicas en México, en Sonora, desde el siglo XIX, particularmente desde el periodo porfirista, pero que en este periodo del que vamos a platicar ahora retoma algunas cosas. Sin embargo, tiene como sus particularidades muy interesantes que me parece que la hacen distinta a lo que ocurrió con otros periodos. Y ahorita les voy a platicar un poco por qué. Antes de entrar en materia con respecto a la década de los 20, que es lo que vamos a platicar un poco acá, me gustaría ofrecer un breve antecedente, es decir, 3 puntos que me parece que construyen de alguna manera el antes o que nos encaminan hacia esta actividad que vemos en la década de los 20. Por un lado está la Carta Pastoral de 1875, que es la respuesta de los obispos mexicanos a las leyes de 1874, que entre otras cosas ordenan el cierre de escuelas confesionales, el control de la educación por parte del Estado y la expulsión de varias órdenes religiosas, lo cual pues deja un gran hueco en aspectos de la caridad por parte de la Iglesia Católica. En esta carta pastoral, además de pues, reclamar airadamente al gobierno por estas acciones, los obispos mexicanos invitan al laicado a organizarse en el marco que les permite la ley para seguir contribuyendo al ejercicio social de la Iglesia. Particularmente el llamado se dirige a las mujeres partiendo de que su labor es necesaria para cubrir este espacio que han dejado las religiosas y que necesitaba ser retomado de manera inmediata. Los obispos ponen el ejemplo de mujeres en diferentes partes del mundo que pues, han respondido al llamado de la acción colectiva, un término muy del siglo XIX, y que bueno, se están organizando en ese momento y que están haciendo como una labor importante en términos de atender a los más desfavorecidos, ¿no? A través del ejercicio de la caridad. Este es un primer momento que encuentro interesante para construir con respecto a la participación de las mujeres católicas en lo público desde su iglesia. La encíclica Rerum Novarum en 1891 sin duda es un enfoque importante
para la consolidación del catolicismo social, es la oferta de una tercera vía ante el capitalismo salvaje, ante la acechanza del comunismo, es la búsqueda de la instauración de un orden social cristiano y la necesidad que tiene la Iglesia de llamar al laicado para que participen en esta construcción social desde el catolicismo. Y en 1914, la primera ola anticlerical, la constitucionalista, que pues tuvo como episodios de distinta intensidad, depende de la zona y la región del país de que se trate. Acá en Sonora se representó a partir del cierre del seminario y la expulsión de todos los sacerdotes que regresan pues bastantes años después, y lo cual genera también una respuesta importante por parte de la jerarquía eclesiástica, que pues es expulsada del país o que es autoexiliada en otros casos, y pues que dejan un hueco importantísimo y que, bueno, hay que llaman laicado para llenarlo y para poder seguir manteniendo no solamente las actividades en el terreno social, sino también la religiosidad, básicamente ante la ausencia del clero, ¿no? En 1919 llega a Sonora el obispo Juan Navarrete y Guerrero, joven de 33 años, que realizó parte de sus estudios en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, Italia. ¿Por qué me parece pertinente decirles el lugar de estudios del obispo? Bueno, en gran medida porque, digamos, la generación o el periodo en el cual se formó el obispo Navarrete en este Colegio Pío Latinoamericano responde también a un ejercicio importante por parte de la Santa Sede, a un interés importante de conformar una jerarquía eclesiástica latinoamericana, y en este caso mexicano, que responda a la estructura, a las instrucciones y al plan que estaba generando la Santa Sede desde Roma, y que se aplicara en todos los rincones de toda Latinoamérica, particularmente en México. Y la formación a partir del catolicismo social estaba ahí. Por tanto, el obispo Navarrete en sus memorias pues retoma o establece que cuando regresa a México y pues se estaciona, digamos, en Aguascalientes como una primera parada, pues se dispuso a hacer catolicismo social a partir de la fundación de una asociación que agrupaba cerca de 2,000 obreros y que tenía como diferentes características. También daba clases y también conformó la Sociedad de Señoritas Auxiliares, que es un programa que buscaba un apostolado de las laicas, que les permitiera como hacer actividades en campos donde las religiosas no podían por lo restringido de su reglamentación. Entonces, bueno, este es como el antecedente antes de la llegada del obispo Navarrete. Ya tenía un programa ya desarrollado de catolicismo social y, bueno, el interés era llegar y aplicarlo a Sonora. Bueno, cuando llega a Sonora, pues se encuentra con un panorama poco esperanzador. Como les comentaba, el proceso revolucionario interrumpe el crecimiento que se genera durante el porfiriato en todo el país, y bueno, en Sonora no fue la excepción. Y bueno, el proceso revolucionario pues rompe de tajo este avance, y lo que encuentra el obispo Navarrete pues es básicamente una estructura grande de templos, pero muy desgastada, casi que en ruinas. Recibe un clero pues con muy pocos integrantes y de edad bastante avanzada, lo cual era pues hacía más difícil iniciar cualquier proyecto y cualquier actividad. Encontraba todavía pues como restos de esa persecución o de este interés de desacreditar a los religiosos. Encontraba pues una indiferencia religiosa básicamente, y que las personas pues no se casaban, no bautizaban, y había en general un desorden y un panorama muy poco esperanzador, que pues lo preocupó de entrada y lo llevó a plantearse un proyecto que necesariamente tenía que tener una base en el laicado, porque el clero no alcanzaba, el terreno era muy grande y la única manera de abarcarlo era acudiendo al laicado. Esta formación de una nueva pastoral social
La ofrece en su carta de 1921, en la Carta Pastoral de 1921. Y bueno, entre otras cosas, la estrategia principal es la formación de sacerdotes. Primero, pues en los primeros años no había seminario, entonces aprovechaba su contacto con los otros obispos formados también en el Pío Latinoamericano y mandaba jóvenes a los diferentes seminarios para que eventualmente regresaran a Sonora y formaran parte de su equipo. Rehabilitación de templos, campañas de catecismo, formación de escuelas confesionales, sindicatos, casas mutualistas, continuidad con el proyecto de señoritas auxiliares y la formación de una liga católica. Esta liga católica se llamó la Liga Diocesana de Sonora y se definió como una agrupación de personas católicas de todos sexos, edades y condiciones que se proponen coadunar sus esfuerzos para restaurar el espíritu cristiano del individuo, de la familia y de la sociedad en la diócesis de Sonora. Había 3 objetivos importantes que tenía esta liga: combatir la indiferencia religiosa, consolidar la educación cristiana y allegarse de recursos para realizar su labor. Sin recursos, sin los dineros, no era posible hacer ninguna de las otras actividades. Entonces era central configurar una estructura o una operación que les permitiera llegarse de recursos para lograr todos los puntos. Las 3 grandes dimensiones, bueno, por un lado hacer propaganda a través de escuelas dominicales para, digamos, promover la moral cristiana, resistencia ante un espíritu anticristiano y ataque directo a la descristianización. La idea era combatir esa indiferencia religiosa y combatir frontalmente a quienes atacaran el cristianismo. No se aprecia súper bien acá, pero les cuento que a pesar de que la Liga Diocesana de Sonora, digamos, promovía la inclusión de ambos sexos dentro de la estructura de la Liga, y a pesar de que, bueno, pues la Liga no, su nomenclatura no hacía alusión al movimiento femenino, hay que decir que la estructura y la operación corría a cargo de mujeres. Y esto se asienta también en el reglamento de la Liga Diocesana de Sonora, que prácticamente está escrito en femenino. Si bien es cierto, hay una estructura jerárquica, vertical, como es costumbre en la mayor parte, si no es que en todas las asociaciones católicas, aquí podemos ver que, bueno, todo dependía del obispo, luego de la diócesis, luego del director general, que es el párroco de cada templo, y de ahí se desprendía una presidenta, tesorera, protesorera, secretaria, prosecretaria, jefa de demarcación, jefa de cuartel y jefas de manzana. Podemos ver en este organigrama que el aparato estaba completamente bien pensado y bien organizado para tener un control específico sobre todas las integrantes de la liga, de la estructura de la liga, y que les permitía tener un orden en la llegada de los recursos y que finalmente pues administrarían las partes más altas de este organigrama, ¿no? Aquí, bueno, se puede ver cuál es el orden que llevaban y perfectamente puede apreciarse el esfuerzo organizativo inédito que yo creo que ocurre con esta Liga Diocesana de Sonora. Cada quien tenía su lugar y tenía sus actividades específicas en esta Liga Diocesana de Sonora, ¿no? El director, por su parte, tenía que hacerse cargo de la propaganda, tenía que dar a conocer los fines de la Liga Diocesana de Sonora y, bueno, hacer todo lo posible para hacer crecer la liga y alcanzar las metas. La presidenta se hacía cargo de las reuniones mensuales, revisar cuentas con la tesorera y tener una supervisión muy cercana con todas las integrantes de la liga. La secretaria se encargaba de correspondencia, de un registro de jefas de centro y de todos los integrantes del mismo, y su labor incluía llevar a cabo el archivo del comité. Con la labor de la secretaria, pues nos podemos dar cuenta del orden y de la organización, pues insisto, que se tenía al interior de esta liga. La tesorera, pues evidentemente se hacía cargo de los dineros y llevar las cuentas claras, digamos. Las jefas de demarcación y jefas de cuartel eran las que estaban como más cerquita del campo
y tenían básicamente dos funciones. Por un lado, adoctrinar a quienes les tocaba supervisar y por el otro lado, estar al pendiente de que se realizaran con orden todas las actividades planteadas como metas en la liga. La jefa de cuartel pues tenía bajo su vigilancia a 8 jefas de manzana, con quienes tenía las mismas atribuciones de su jefa de marcación hacia ellas, ¿no? Había un seguimiento muy importante hacia las personas que estaban por debajo de sus puestos en este organigrama. La jefa de manzana, como pueden leer ahí, tenía como, digamos, el nivel más bajo en el organigrama, sin embargo, es la persona, creo yo, que tenía como más importancia dentro de la liga, porque sin embargo, a pesar, digamos, de que su labor se circunscribía a una manzana, que son pocas casas, ella era el contacto directo de la liga con los católicos, con las católicas y con la comunidad en general. Sin el trabajo de las jefas de manzana hubiera sido imposible la recopilación del dinero, y bueno, toda la entrega directa de propaganda, de publicidad y el intercambio como cara a cara que tenía la iglesia con la comunidad sonorense. El perfil de la presidenta, se los pongo acá porque me parece que da cuenta de un aspecto bien importante. No solamente podemos darnos cuenta a través de la liga de, digamos, cómo participaron las mujeres o cuáles eran las atribuciones, sino que también podemos ver, al menos de forma superficial, cómo eran percibidas las mujeres y su actividad por parte de quienes organizaban esta liga, es decir, por parte del obispo, por parte de la jerarquía eclesiástica y por parte del clero, ¿no? Tenemos ahí mujeres que tenían que estar llenas de los ideales, adornadas de entendimiento práctico y firmeza, voluntad, y además que debían de estar en perfecta armonía con el director y llevar a cabo sus órdenes e instrucciones, ¿no? Es decir, remarcar que si bien estaban trabajando dentro de esa estructura de la liga, pues finalmente tenían que seguir al pie de la letra las instrucciones y llevar una relación armónica, no contrariar básicamente con el director, es decir, el párroco de cada templo. Creo que este perfil de la presidenta nos ofrece al menos un pequeño viso o nos permite asomarnos un poquito a cómo era entendida la labor de las mujeres católicas en ese momento, en ese contexto y en esa organización específica de mujeres católicas sonorenses. ¿Cuáles fueron los logros de esta Liga Diocesana de Sonora? ¿Qué fue lo que finalmente, cuáles fueron finalmente los resultados que ofreció la Liga Diocesana de Sonora? Pues bueno, de entrada hay que decir que es una organización que se extendió por décadas y que tuvo resultados importantes. En 1935, el obispo Juan Navarrete y Guerrero anunciaba, si mal no recuerdo, en su quinta carta pastoral, que a la Liga Diocesana de Sonora se debe todo el ofrecimiento de las actividades católicas que, según afirmación del exgobernador, determinó al gobierno revolucionario a declarar la guerra sin cuartel a la Iglesia, por no convenir que fuera la revolución quien se ocupara de promover obras de beneficencia, de educación y en general de elevación de las masas populares. Esta declaración del obispo, este texto del obispo, da cuenta, pues, de la relevancia que tuvo la Liga Diocesana de Sonora y los logros que tuvo para consolidar este proyecto pastoral del obispo Juan Navarrete, no solamente en términos de poner la organización, digamos, sino básicamente en financiar este proyecto. Y bueno, lo dicho por el obispo Juan Navarrete Guerrero encuentra coincidencias con lo que estableció el agente número 9 de la Secretaría de Gobernación en 1926, que estaba acá en Sonora a propósito de este conflicto que se desarrolló entre 1926 y 1929, que fue un conflicto armado en otras partes del país y que tuvo expresiones distintas dependiendo de las regiones, ¿no? Acá en Sonora hubo algunas manifestaciones, entre ellas el juicio que se llevó a cabo en contra del obispo Navarrete por sedición, que, bueno, tomó lugar en Arizona, pero esa es otra historia. A lo que voy es que la organización, bueno, lo que decía
la agente número 9 es que, pues básicamente la organización católica más grande era la Liga Diocesana de Sonora, hablaba de que tenía ramificaciones en todos los lugares del estado, hablaba que había hombres y mujeres que estaban trabajando ahí y que todo el mundo pagaba 10 centavos, lo cual pues de pronto se hacía una suma importante que permitía financiar un bonito capital, lo dijo la gente, pues que permitía financiar diferentes actividades del proyecto pastoral del obispo. Evidentemente, pues había otras formas de obtener recursos por parte de la diócesis, sin embargo, esta participación cotidiana por parte de la comunidad católica para formar parte de la liga sin duda fue importante y relevante para el sostenimiento de este proyecto pastoral del obispo Navarrete. Hay algo que me llama la atención cuando empecé como a trabajar la participación de estas mujeres católicas en Sonora, y es que no tendieron vínculos y no conformaron redes con asociaciones nacionales femeninas de mujeres católicas, particularmente en la década de los 20, que había, pues digamos, un poco más de tranquilidad antes de 26, y pues que finalmente había una asociación importantísima, que era la Unión de Damas Católicas Mexicanas, que tenían delegación en todas las partes del país, excepto en Sonora. Yo encontré que en el archivo de esta Unión de Damas Católicas Mexicanas, que está en la Universidad Iberoamericana, el directorio no, al menos hasta 1939, no registra que se haya generado acá en Sonora una delegación de la Unión de Damas Católicas Mexicanas. Incluso hay correspondencia del obispo Navarrete, donde les informa que no puede acudir a las reuniones porque le ocupan asuntos urgentes acá. Y que por alguna razón que él desconoce, las mujeres católicas no se han podido organizar aquí en Sonora, lo cual pues si vemos de manera superficial lo que hicieron con la Liga Diocesana de Sonora, pues digamos que es poco probable que este dicho de que no se hayan podido organizar. Entonces, bueno, más allá de que no, de que no hayan logrado configurar alguna asociación independiente, yo qué sé, yo creo que más bien responde a la necesidad de tener un control sobre el asociacionismo en Sonora por parte de la jerarquía eclesiástica, por parte particularmente del obispo Juan Navarrete, ¿no? Él hablaba de una acción católica al estilo sonorense, es decir, que como la sociedad de acá de Sonora se caracterizaba por la indiferencia religiosa, pues entonces él debía tener un control cercano a la organización que se configuraba en el laicado sonorense. Tenía la necesidad de seguirlos muy de cerca y yo interpreto que este interés de mantener de alguna manera bajo control, bajo vigilancia como específica, las labores que se realizaban acá, no le parecía pues conveniente que tuvieran o que se generaran otros liderazgos entre las mujeres católicas sonorenses. Bueno, para cerrar me gustaría ofrecer algunas consideraciones finales que en gran medida responden a lo que les he estado platicando en la última media hora. De entrada, poner sobre el relieve o sobre la mesa la centralidad que tuvo la participación de las mujeres católicas laicas en la construcción de la pastoral social del obispo Juan Navarrete Guerrero a través de dos dimensiones principalmente. Por un lado, la preservación de la religiosidad a partir de la educación en casa, a partir de la educación en la comunidad, con el catecismo y con otras actividades. Y por otro lado, el sostenimiento económico del proyecto a través de este engranaje que se consolidó en la Liga Diocesana de Sonora y que fue operado en mayor medida por mujeres. En otro lado, me gustaría hablar un poco sobre la iglesia como espacio bisagra, es decir, la posibilidad que este tipo de actividades proporcionaron a las mujeres para salir del ámbito doméstico y participar de lo público sin ser socialmente castigados, puesto que las actividades que se desarrollaban desde la iglesia eran consideradas de alguna forma de naturaleza femenina, a pesar de que salieran de los límites o del espacio doméstico, ¿no? Y esto tiene que ver también con un cambio que ocurre en ese periodo del modelo de mujer
la preponderancia de la Virgen María, de la Virgen y Madre, y que se pasa del ángel del hogar a la madre social. Este brinco, este salto que permite a las mujeres no solamente ocuparse de su familia en el ámbito privado, sino que salen a ejercer esa maternidad que se antojaba natural para las mujeres hacia la comunidad, hacia los que estaban necesitados y hacia este proyecto de catolicismo social. De alguna forma catapulta esta salida de las mujeres a los espacios, a las esferas, a la esfera privada. ¿Y qué es lo que ocurre con esta salida y con estos pequeños pasos? Porque, bueno, no dejaban de ser el principal soporte de la estructura familiar. Sin embargo, ya era posible y aceptable que salieran a lo público a partir de esas actividades. Hay como dos consecuencias, digamos, por llamarlas de alguna forma. De entrada, la construcción de agencia humana, que es básicamente esta posibilidad de imaginar que tienen las mujeres, esta posibilidad de construir una visión del mundo, esta noción de encontrar elementos que no nos parecen en nuestro entorno y de construir estrategias para cambiarlas. Y de la misma manera, a pesar de que no había un reconocimiento de ciudadanía para las mujeres en la Constitución mexicana, hay una construcción ciudadana y a partir de este tipo de actividades que las involucran en su comunidad, que las involucran en la toma de algunas decisiones, es posible decir que las mujeres estaban construyendo ciudadanía. Y eso explica o eso nos aporta no solamente para decir qué fue lo que le dieron las mujeres o qué fue lo que aportaron las mujeres en este proyecto del obispo Navarrete, sino qué recibieron las mujeres también a partir de esta actividad con esta participación central en la pastoral social del obispo Navarrete. Bueno, con esto cierro mi participación. Les agradezco la posibilidad a la Sociedad Sonorense de Historia de organizar estas jornadas virtuales y bueno, les esperamos en las siguientes ediciones que ya viene y que se extenderán por todo el mes de septiembre. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.